Damos pase a la magíster ingeniera Maggie Martinelli Montoya, ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en docencia superior de la Universidad Ricardo Palma y maestría en ingeniera civil con mención en geotecnia de la Universidad Privada de Tacna. Docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con 38 años de experiencia en mecánica de suelos y cimentaciones, habiendo recibido en el año 2010 el reconocimiento del Colegio de Ingenieros del Perú por su trayectoria profesional. Directora y gerente general de M&M Consultores S.R.L., empresa que ha estado a cargo de aproximadamente 5.000 estudios de mecánica de suelos en todo el Perú. Directora y gerente general de M&M Laboratorio de Suelos y Concretos SAC, empresa dedicada al control de obras de tierra y supervisión de construcciones y obras civiles. Miembro del Comité Especializado de Suelos y Cimentaciones, encargado de preparar la norma E050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones, desde 1997 hasta el 2005. Actualmente, miembro del Comité de Normalización E050 Suelos y Cimentaciones del 2023. La ingeniera Maggie Martinelli nos brindará una ponencia de caso práctico de mejora de suelos. Le doy paso a la ingeniera. Buenas tardes con todos. Entonces voy a pasar a compartir. A ver. No sé si ven mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Ingeniera. Sí, ingeniera. Sí. Entonces, bueno, yo he escogido un caso práctico de mejoramiento de suelos con columnas de grava, que es justamente el método de vibrosubstitución, y he escogido un ejemplo para demostrar que no solamente es aplicable esta técnica en obras grandes como la que ha presentado el ingeniero Valiente, sino que también hay diversidad de obras de diferente tamaño donde puede ser aplicable la metodología, ¿no? Vemos acá una zona consolidada que se está haciendo la instalación adyacente a edificaciones pequeñas, ¿no? Alrededor del terreno. El caso que he escogido es un local escolar que se llama Jacobo Cruz Villegas, en Catacaos, Piura, es una zona costera, estamos en la zona de mayor sismicidad del Perú, estamos cerca del río Piura, eso quiere decir que tenemos nivel freático que puede fluctuar estacionalmente dependiendo de las épocas de lluvia, seguramente que con el fenómeno del Niño actual vamos a tener un mayor nivel, y son suelos de relativamente baja resistencia. Esto queda en el norte de Perú, específicamente en la zona de Catacaos. El proyecto es un local escolar que se trabajó con reconstrucción con cambios, y las edificaciones en este caso eran de 1 a 3 pisos de altura. Muestro acá un perfil de suelo de una perforaciones que se llevó a cabo, específicamente en la parte central del terreno, y vemos una arcilla de relativamente baja resistencia con falta de capacidad para recibir las cargas de las edificaciones, pero lo más crítico en este caso son estas arenas que, si bien tienen cierto contenido de finos, tienen valores de N bajos, ¿no? Generalmente para la aceleración de sismo de 0,45 G que se espera en la zona costera del Perú, valores de N inferiores a 15 y valores de N 60, que somos corregidos por energía y demás parámetros menores, entonces sale que son suelos potencialmente liquefactables. Durante la inspección de campo y la ejecución del estudio, se encontró el nivel freático a 430, sin embargo, dado la cercanía del río, para fines de análisis se asume que este nivel puede subir 1 metro más, por la época del año en que se llevó a cabo el estudio. Ten en cuenta, esta investigación se llevó a cabo en julio, y en época de verano se espera pues, que este nivel esté a un nivel superior. Entonces, básicamente, los problemas de suelo que tenemos acá son una capa superior de arcillas de baja resistencia, seguidas de una capa de arena liquefactable. Debajo de ellas se encuentran capas de arcilla y arena de mayor resistencia, capas intercaladas. En realidad la perforación alcanzó una profundidad mayor y se mantuvo esta intercalación de estratos de arcillas muy compactas a compactas y arenas densas no liquefactables. ¿Qué alternativas de solución teníamos acá? Bueno, el mejoramiento del terreno y pilotes largos. Después, al final de la presentación, voy a explicar una otra diferencia en cuanto a lo que es pilotes y mejoramiento del terreno, y por qué en el caso de mejoramiento también se pueden usar
mejoras de un espesor menor de suelo con respecto a la longitud de los pilotes requeridos en un mismo terreno. Entonces, este es el perfil que se encontró. Y bueno, antes de pasar a la siguiente, vemos acá que en este caso no sería aplicable la primera técnica de hidrocompactación, que es solamente válida para suelos arenosos uniformes. En este caso tenemos una capa arcilla y después tenemos unas arenas arcillosas. En este caso, la única técnica factible resultaría ser las columnas de grava que constituyen una técnica de hidrosustitución. Tenemos acá el perfil, tenemos una capa delgada de relleno, las arcillas de baja resistencia mencionadas, las arenas están marcadas con ojitos, las arenas potencialmente liquefactables. Sin embargo, teniendo en cuenta los valores de N obtenidos en el SPT, si este nivel freático asciende un poco, podría liquefactar un espesor mayor. O sea, definitivamente, ante estas características de suelos y la importancia de la dispersión prevista, era imposible cimentar directamente sin considerar una cimentación profunda o un mejoramiento de suelo. El área del proyecto en este caso era 4.160 metros cuadrados, o sea, un terreno bastante pequeño a relación de las grandes ondas que se han mostrado en la presentación anterior. Las edificaciones también relativamente menores, de 1 a 3 pisos de altura, y lo que se buscaba era mitigar la liquefacción. Para ello tenemos las columnas que ayudan a disipar la presión de poros y controlar o mitigar la liquefacción. El control de asentamientos de la capa superior de suelos cohesivos blandos a medianamente compactos. En este caso, sí tenían una cohesión superior a los 0,5 kilos por centímetro cuadrado, o sea que esa técnica era aplicable. Sin embargo, esa presión era insuficiente para las cargas de las estructuras previstas. El asentamiento tolerable considerado en este proyecto fue de 5 centímetros, ya que se consideraron plateas de cimentación, y esto normalmente se trabaja con este valor. Si bien sería posible aceptar un asentamiento mayor, en este caso se optó por los 5 centímetros o 2 pulgadas, y la capacidad de carga requerida por el diseño estructural era de 1,5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué características de suelos teníamos? Suelos de baja resistencia de 0 a 6 metros, primero una capa de arcilla, seguida de capas de arena arcillosa limosa, y seguidos bajo los 6 metros, como se mostraba en el perfil, de estratos intercalados de arcilla de plasticidad media alta y arenas con contenido variable de limo y arcilla. La tecnología que se utilizó, en este caso, fue columnas de grava compactada. Se instalaron 525 elementos y la profundidad de los elementos fue 6 metros. Si regresamos al perfil, los 6 metros llegan a abarcar toda la capa de arenas potencialmente liquefactables. El espaciamiento fue de 2,20, no se hizo en triángulos, sino en este caso se optó por una disposición formando cuadrados. En realidad ambas soluciones son válidas, y el diseño, como se ha indicado anteriormente, también se hizo por el método de Priv, que considera el área de reemplazo, y para el área de reemplazo se considera la distribución de elementos en relación con el suelo circundante, que en este caso también trabaja, ¿no? Finalmente, en este caso, a diferencia de los pilotes, trabaja todo el suelo reforzado, y para análisis tanto de capacidad aportante como asentamientos y evaluación del potencial de liquefacción, se considera el suelo reforzado. En este caso, como ya mencionado, los suelos eran arenas y suelos arcillosos, nivel freático a 430 que podía ascender estacionalmente, y los problemas eran capacidad de carga, mitigar la liquefacción de las arenas, el control de asentamiento de los suelos arcillosos, y esta obra se llevó a cabo en el año 2021, hace 2 años. Bueno, acá estoy repitiendo cuál es el proceso de instalación de las pilas. En este caso, se coloca el equipo y se baja hasta el nivel de mejoramiento, y luego poco a poco se va introduciendo, va a pasar unas fotografías en un momento, se va introduciendo la grava y se va compactando por capas. Obviamente, en las zonas donde los suelos son más blandos o más arcillosos, la columna tiende a expandirse, o sea, ejerce una presión lateral y tiende a expandirse. En este caso, las columnas, el diámetro original era de 80 centímetros. Acá está el equipo utilizado para la excavación. Luego acá vemos el equipo encargado de colocar la grava, y
A continuación, la grava se va compactando de la parte inferior a la parte superior. Esa es la distribución de columnas de grava en los diferentes módulos. Noten acá que en este caso, al haber un suelo potencialmente licuefactables, el mejoramiento no solamente se hace bajo la huella de las plateas, sino se extiende a un área exterior de tal manera de controlar la licuefacción en todo el área y mejorar también la capacidad portante, ¿no? Esto es normal en este tipo de casos, ¿no? También es importante mencionar que en este caso las plateas tenían un peralte importante, mayor de 60 o 70 centímetros, y por ello no fue necesario considerar una placa de repartición, una capa de repartición granular. O sea, las plateas se apoyaron directamente sobre las columnas de grava. Sin embargo, sí fue necesario considerar un mejoramiento fuera de la huella de las plateas. Para el control de calidad es un poco diferente al control de calidad de rellenos compactados. En este caso, considerando que los elementos que reciben la mayor carga de las estructuras son las columnas de grava, y para ellas se asumen determinadas ángulos de fricción interna, módulo de elasticidad y módulo de rigidez. Entonces hay que verificar que efectivamente se esté cumpliendo con estas condiciones, ¿no? O sea, en este caso no hay el control por área con equipos de densidad de campo, sino se hace prácticamente una prueba de carga para controlar estos parámetros, ¿no? Tenemos acá, en este caso particular, se llevaron a cabo dos pruebas de módulo que simularon la prueba de carga. Se usó este equipo como contrapeso, y se coloca la placa con 4 diales para registrar la deformación al aplicársele la carga. Acá vemos los resultados de la prueba de carga. Normalmente se le aplica una carga de hasta 50% más, o sea, 150% de la carga estimada. Se hace la carga-descarga para determinar el asentamiento máximo en el elemento, y seguidamente se vuelve a aplicar rápidamente la carga para ver el asentamiento permanente, ¿no? En este caso se había trabajado con 1.5 kilos por centímetro cuadrado, más o menos 2.23, es 50% más de carga aplicada. El desplazamiento fue de 3.16 milímetros, está dentro de la tolerancia, y el asentamiento permanente lo mismo. Vamos ahora a la pregunta que muchas veces me han hecho de por qué la profundidad de mejoramiento es menor que la profundidad a la cual se debe alcanzar la punta de los pilotes. En este caso particular, que teníamos una capa de suelo licuable, francamente hasta 6 metros, y ahí tenía una resistencia de suelos mayor y suelos no licuables. Sin embargo, pueden haber capas licuables bajo el área de mejoramiento. El criterio que se usa en estos casos es el criterio de Ichihara, ¿no? Que ha establecido una guía práctica para determinar si los efectos de la licuación son observables en la superficie, ¿no? Entonces considera una capa no licuable y una capa licuable, y en función del espesor del estrato superior con la relación con el estrato inferior y las aceleraciones esperadas, se determina cuál es el espesor adecuado de suelo no licuable que podría mitigar los efectos de la licuefacción de una capa de menor espesor ubicada debajo. Entonces muchas veces puede haber una capa que puede licuar, sin embargo el espesor de la capa superior mejorada no necesariamente tiene que sobrepasar. Siempre hay que verificar conservadoramente con este criterio que se esté cumpliendo esta condición. O sea, en este caso, en el Perú, por ejemplo, en la zona costera, tenemos que trabajar con la curva más extendida, que corresponde a 0.45 G, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 metros o 2 metros de espesor licuable abajo, por lo menos tenemos que tener 6 o 7 metros de mejoramiento sobre ese suelo para poder mitigar los efectos de la licuación, ¿no? Entonces, bueno, obviamente
mientras mayor es el espesor suelo licuable debajo, mayor será el espesor de la capa no licuable que tiene que haber entre el fondo de la cimentación y este suelo que puede continuar siendo susceptible a licuar durante un sismo. Acá he puesto algunos aspectos normativos. El ingeniero Valiente ha mencionado que esta técnica se viene utilizando desde 1935. Ya en varios manuales Sudamérica y Centroamérica están, en países europeos más desarrollados, ya se están incluyendo aspectos de mejoramiento de suelos en sus manuales de diseño y sus normas, ¿no? Específicamente acá he escogido el manual de cimentaciones y carreteras de Colombia, y tenemos que el reforzamiento con columnas de grava está contemplado, y indican que es el suelo, para cimentación en suelos blandos, incrementar la resistencia al corte, resistencia a la licuación, y disminuir la compresibilidad. O sea, específicamente encuadra con el ejemplo que nosotros estamos viendo y está contemplado en la norma colombiana. ¿No? Acá también, en la misma norma, están las columnas de grava aplicables en cualquier tipo de suelos, tipos de mejora en la resistencia sí, deformabilidad sí, permeabilidad sí, y eficaz para el tratamiento hasta 20 metros. Tenemos acá también escogido una parte de la norma, de la propuesta de reformas del Reglamento Nacional de Construcciones de México, y tenemos también que entre los elementos aceptados están las columnas de grava, ¿no? Y las consideran como perforación previa con relleno de materiales granulares, les llaman en México columnas balastadas. En Costa Rica también están algunas técnicas de mejoramiento. Sin embargo, si pasamos a la norma técnica E050 suelos y cimentaciones del 2018, que es bastante reciente, no está ni mencionada las técnicas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita formo parte del comité que está haciendo la actualización de las normas, y se está viendo de incorporar las técnicas de mejoramiento, que es algo que se viene usando al Perú desde 2013 más o menos se están usando ya en obras privadas y estatales con mayor frecuencia. Sin embargo, la primera obra donde se ejecutaron columnas de grava fue en 1984, donde tuve la suerte de participar en la represa de Tablachaca, en la localidad de Quichua, Huancavelica, y se colocaron columnas de grava para el apoyo del contrafuerte que se colocó para controlar el deslizamiento en la represa del Mantaro, ¿no? Entonces, las técnicas que se utilizaron en esta oportunidad fueron las columnas de grava, el desplazamiento y hidroflotación, ¿no? Entonces, ya desde 1984 en el Perú se han venido utilizando, no con mucha frecuencia como se está trabajando actualmente. Sin embargo, sí hay antecedentes de uso de esos sistemas de mejoramiento ya desde bastantes años atrás en el Perú. Entonces, bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen preguntas con respecto a mi presentación. Muchas gracias, ingeniera Maggie Martinelli. Vamos a proceder con las consultas. Sí, hola, ¿qué tal? Ingeniera, ¿qué tal? Sí. Soy Ricardo. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Oye, felicidades, una presentación muy buena. Y bien, lo que siempre, la verdad es que yo en el Perú es el único país que he visto que se hace preforo. Entonces, a veces cuando nosotros hacemos preforo, yo siempre se lo digo, hay que evitar si hay que hacer preforo, que no hace falta hacer una columna de grava. Claro, lo que pasa es que acá a veces se hace preforo porque a veces Está por no debajo, tenemos... las columnas. No, lo que pasa es que a veces tenemos una capa densa de no mucho espesor, y después tenemos una capa licuable potente. Entonces, para pasar esa capa es que se hace preforo. Y ese es por un lado. Y después, por otro lado, en el Perú, con la alta aceleración de sismo,
por ejemplo, si tenemos una arena fina con un N de 25, también puede ser susceptible a licuefactar, dependiendo de dónde se encuentra el nivel freático, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos en el Perú. Y sí, efectivamente, tenemos casos, antecedentes que a veces no están en internet porque, bueno, de los sismos de 1970, donde hubo mayores problemas de licuefacción, donde efectivamente esas arenas licuaron, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay en el Perú, ¿no? Entonces, independientemente de eso, con la alta aceleración de sismo, incluso a veces valores de superiores a 30, si no uno lo pone en la metodología de SID o Boulanger, sale que licuefacta. Sin embargo, normalmente los ingenieros en Perú asumimos que para un valor de N60 superior a 30 definitivamente no licúan, independientemente que el método te salga que sí. Entonces, esa es la razón por la cual a veces se necesita ese preforo para pasar esas capas. Sí, sí, cierto. Sí, sí. Bueno. Gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otra consulta? Ingeniera, una vez instalado la columna de grava, ¿cuánto es el asentamiento máximo permisible que puede soportar la columna y qué pasa con la columna si se supera este asentamiento? Ya, es que justamente el diseño se hace para un diseño tolerable por la estructura, ¿no? Entonces, y justamente esa es la razón por hacer las pruebas de carga donde se controla no solamente el asentamiento con esa carga de 50% adicional, sino el asentamiento permanente, ¿no? Entonces, el asentamiento es un input que sirve de base para el diseño de las columnas. Normalmente en el Perú, si bien en la norma se habla de distorsión angular, pero normalmente cuando todavía no está definido exactamente los espaciamientos entre columnas o el ancho de las plateas, se trabaja con valores de 1 pulgada y 2 pulgadas, ¿no? Que son valores con los que se trabaja internacionalmente, o sea, 2.5 centímetros y 5 centímetros. Sin embargo, sí he participado en obras donde se han aceptado asentamientos muy superiores. Sin embargo, son obras donde se han hecho mucha investigación de suelos y ha sido posible determinar asentamientos, por ejemplo, grandes silos, ¿no? Tanto en el perímetro, en el centro, en el otro lado del perímetro. Entonces, esto ha permitido aceptar asentamientos mayores y trabajar con el criterio de distorsión angular. Gracias, ingeniera. La última pregunta. El diámetro de la columna, ¿qué parámetro del suelo define el diámetro de la columna de grava y la separación entre las columnas? Ya, justamente también esto es parte del diseño, ¿no? Bueno, en realidad el diámetro columna muchas veces depende de los equipos disponibles. Entonces uno parte como premisa con un diámetro del equipo que pueda tenerse disponible. Normalmente en columnas de grava se puede trabajar con columnas desde 60 centímetros hasta 1,5 metros. Sin embargo, la columna que se va a escoger va a estar en función del equipo disponible. ¿Por qué? Porque finalmente la metodología de PRIV, que es la que se usa normalmente para el diseño de las columnas y también para efectos de verificar el potencial de licuefacción, se trabaja con el área de reemplazo. O sea, lo más importante es el área ocupada por las columnas versus el área del suelo, porque finalmente hay que tener en cuenta de que esto es diferente que un pilote. El pilote transmite directamente la carga, ya sea por punta y por fricción. Y en este caso trabaja todo, trabaja tanto el suelo como las columnas. Entonces, justamente una vez definido la profundidad de la columna, una vez definido el diámetro disponible, es que se determina el espaciamiento y se decide si va a ser triangular o cuadrangular. Finalmente lo que va a importar es el área de reemplazo, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Acabamos con las consultas. Nuevamente agradecer por la presentación el día de hoy.